Bienvenidos a este vídeo en el que analizaremos de la mano de grandes expertos en tecnología educativa las tendencias actuales y los escenarios futuros de los entornos virtuales de formación, entornos que están muy ligados también a la realidad presencial que se convierte en una realidad mixta. Soy el doctor Antonio Bartolomé, catedrático emérito de Medios Digitales y Educación en la Universidad de Barcelona. Cada día aparecen nuevas tecnologías aplicables a la educación. Es un tema en ebullición y en constante evolución. Preguntemos a los expertos por algunas de estas tendencias y tecnologías, algunas más llamativas. Y empecemos por la realidad aumentada, desde la sencilla implementación de códigos QR a las más sofisticadas gafas de realidad aumentada, lo que por cierto nos acerca a la realidad virtual. Un estudiante de formación de educación virtual puede ser que cambie su estudio al lado de un ordenador por aprender mientras camina por la calle gracias a sistemas de realidad aumentada que le van a permitir que el aprendizaje se produzca en situaciones reales. Julio Cabero, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla y director del grupo de investigación más avanzado que hay en España, que estudia su implementación educativa. Julio, ¿qué nos puedes hablar de la realidad aumentada? Creo que la realidad aumentada ha llegado para quedarse. Y la prueba es que si nosotros tenemos en cuenta el hiperciclo de Gartner, pues ya esta es lo que sería la fase de la meseta de la productividad, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Pues yo creo que el futuro va a ser que la realidad aumentada se va a combinar con otro tipo de realidades y va a conformar eso que se empieza a denominar como la realidad mixta, donde nosotros hagamos objetos que tengan por una parte pues realidad virtual, por otra parte realidad aumentada y que incorpore también por lo que serían vídeos en formato 360. Pero creo que el futuro de la realidad aumentada también va a cambiar porque los dispositivos a través de los cuales nosotros vamos a ir observando estos objetos, pues también cada vez van a ser de más calidad y también cada vez van a ser con unos recursos más económicos y en diferentes formatos a los que son actualmente. Muchas gracias. Ciertamente las gafas de realidad aumentada en ese momento son dispositivos muy caros, más caros que un ordenador. Pero hagamos un paso más. La realidad virtual, el metaverso. Mercè Gisbert es catedrática de Tecnología Educativa en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, y lleva más de 20 años desarrollando entornos de realidad virtual para la docencia. ¿Qué nos puedes decir de la realidad virtual, Mercè? Digamos que estaríamos en un punto que tú y yo hemos compartido ya desde hace muchos años, que es que reinventamos la tecnología que en muchas ocasiones ya había aparecido hace tiempo, pero que en el momento que aparece, por alguna razón, no se hace famosa, si se me permite la expresión, ¿no? Mercè, lleváis 20 años. ¿Qué habéis aprendido en estos 20 años? Bueno, nosotros tenemos experiencia en trabajar en realidad virtual desde el año 2003, fue el año que tuvimos el primer proyecto, y durante todos estos años, muchos, lo que hemos visto es, como siempre, que la tecnología no tiene un sentido suficientemente potente desde el punto de vista educativo si no tiene una función o una misión concreta que se ha planificado previamente. Gracias. Claro, yo me imagino que en un curso virtual el estudiante, pues la realidad virtual puede ayudarle a sentirse como si estuviera en una realidad física, ¿no? Pero todo esto nos lleva solamente a hablar de tecnología, es un puro cambio tecnológico, es decir, yo en vez de ver ahora unas letras en pantalla, veo unos avatares. ¿Qué dices a esto? El reto, como siempre, no es la tecnología. Si pongo el ejemplo del diseño del centro educativo, pues la realidad es que nos cuesta mucho que cambien su imagen de lo que debería ser un centro educativo desde un punto de vista creativo, unido a una metodología activa, abierta, participativa, colaborativa, porque continúan diseñando aquellos centros que mentalmente tienen en su cabeza, que son los que han vivido ellos desde que tenían 3 años y a lo mejor antes, ¿no? Esta sería una primera cuestión. La tecnología última generación, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, es muy potente, pero si no tenemos un buen diseño educativo pedagógico, la tecnología nos aporta pocas cosas en términos de mejora o de innovación. Bueno, gracias, Mercè. Lo que nos estás diciendo es de que la posibilidad que tienen incluso de recrear los estudiantes virtuales, entornos virtuales,
lo que les lleva es a recrear las viejas aulas que justamente son las que queremos hacer desaparecer de los centros educativos. Es decir, les gustaría pues encontrarse como si estuvieran en un aula con pupitres, mirando todos hacia adelante, el profesor allí delante, en vez de entrar en espacios participativos. Bueno, volvamos a la imagen real. La pandemia provocó un despertar del uso de videoconferencias desde el propio ordenador, ¿no? Jesús Salinas es catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de las Illes Balears. Y es importante porque él inició la primera implementación sistemática de la videoconferencia en la Universidad de Islas Baleares. Era lo que se llamó el Campus Extens. Era un sistema en el que los estudiantes de Menorca, de Ibiza, pues podían ahorrarse el desplazamiento, se convertían en estudiantes virtuales a tiempo parcial, ¿no? Se ahorraban el desplazamiento a la universidad en Mallorca y, bueno, pues con todo lo que eso supone en el caso de tener que alquilar una vivienda en Palma o en el caso de tener que viajar continuamente, ¿no? Bien, Jesús, ¿cómo ves el uso actual de esta tecnología en los campos virtuales que hay tanto en entornos presenciales como virtuales? Yo creo que la aceptación comercial de los sistemas de videoconferencia de escritorio no ha incorporado o no permite incorporar, como diría yo, soluciones tecnológicas que ya estaban y que pueden ser muy interesantes, ¿no? No sé, si recuerdas cuando empezamos con lo de, por ejemplo, la videoconferencia de escritorio, que era el Susimi aquel, ¿no? No sé si te acuerdas, ese iba por canales separados las cosas. Y eso luego evolucionó mucho con una tecnología que se llamaba, creo que era Grid, que tiene más de 15 años. Claro, eso permite, por ejemplo, una cosa que los sistemas actuales, y supongo que la evolución que van a seguir, va a ir por el mismo camino, que es que el receptor elija lo que quiere recibir. Gracias, Jesús. Lo que me llama la atención es que hasta ahora, en todas las tecnologías que vamos analizando, lo que encontramos es de que hay mucho más de lo que aparentemente encontraríamos a primera vista, tanto en la realidad aumentada, en la realidad virtual, y ahora cuando hablamos de videoconferencia, lo que nos dices es que además ese mucho más ya existía antes y que parece que se nos ha olvidado. ¿Qué nos dices? En el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las universidades han vuelto a lo de antes. A mí, la verdad que me asombra, ¿no? Porque se ha probado que hay posibilidades que luego nos volvemos atrás. Bien, acláranos, explícanos algunas de estas nuevas posibilidades. O sea, en las videoconferencias de sala, ahí podrías, el receptor, que en este caso sería el gestor de ese aula, podría elegir y poner las ventanas donde quiera, y además con el tamaño que él quiera. Es decir, a mí lo que me interesa es el cabezón del que está presentando, este más grande, y los otros pequeñitos por aquí separados. Y luego la presentación aquí, etcétera. Con otros sistemas que también han explotado, ¿no? Que por ejemplo que son todo el tema de paredes, es decir, no la pantalla habitual, sino paredes que sean proyectables, ¿no? Proyectables e interactivas. Claro, todas esas tecnologías se han experimentado, pero no se han desarrollado. Supongo que comercialmente no tienen mucho futuro o mucho presente, a lo mejor futuro sí. Gracias. La verdad es que nos dibujas un escenario como muy diferente del que pensamos cuando pensamos en un estudiante virtual. Delante de un ordenador portátil con su pantalla pequeñita, pensamos más bien ahora, nos presentas algo en donde es todo un espacio alrededor interactivo y que además eso se traslada a otra idea sobre la enseñanza virtual, la que se produce cuando tenemos centros donde hay estudiantes presenciales, pero luego espacios virtuales a distancia donde se reúnen a veces algunos alumnos, ¿no? Bueno, muros y pantallas. Pensando en esto de espacios compartidos, donde tenemos profesores, alumnos o solamente alumnos que están a distancia, queremos hablar con Pere Marquès. Pere Marquès es director del proyecto Centros Innovadores de la red educativa DIMEDU y ha sido pionero en el uso de pantallas digitales interactivas. Pere, ¿hasta dónde hemos llegado con ellas? El formato actual más generalizado, que son estas pantallas digitales interactivas,
que en definitiva es lo mismo, pero que en este caso ya son pantallas que ya incorporan el ordenador dentro y te permiten pues escribir con el dedo muchas veces, te permiten controlar el ordenador. Siempre estos sistemas de pizarra digital llegaron para quedarse porque permiten, por una parte al profesor, siempre que tiene que explicar algo a los alumnos, poderse acompañar de vídeos, de presentaciones multimedia, de cualquier documento digital que haya en Internet. Y con esto puede mejorar sus explicaciones, puede llegar más, puede motivar más. Y al mismo tiempo permite que los estudiantes, cuando hacen determinados trabajos, sobre todo cuando hacen proyectos, en vez de preparar un dossier para dárselo al profesor y que lo corrija, los estudiantes pueden preparar una presentación multimedia y exponer su proyecto a toda la clase, con lo que toda la clase se puede enriquecer, puede corregir, etc. Por lo tanto, las pizarras digitales y ahora los monitores digitales interactivos, pues evidentemente han llegado para quedarse, y como estas funciones de las que hemos hablado vienen de lejos y además seguirán de aquí en adelante, pues su uso se puede prever para los próximos años que seguirá estando. Gracias, Pera. Lo que vemos es que el gran avance que se produce en todo esto hasta ahora es en que los medios se enriquecen con nuevas opciones y posibilidades para la interacción. Pero bueno, hay algo que está invadiendo toda la tecnología actual, es la inteligencia artificial. Y todo esto ha salido por el chat GPT, aunque hay muchos otros aspectos, reconocimiento de imagen, traducción simultánea, etc. Vamos a hablar de este tema con Linda Castañeda. Linda Castañeda es investigadora y profesora titular de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y es una de las personas más actualizadas en temas de tecnología educativa. Bueno, Linda, ¿cuándo entraste tú en contacto con la inteligencia artificial en educación? Yo cuando me fui a hacer mi primera estancia de investigación, que la hice en un sitio que era la punta de lanza de la inteligencia artificial en el año 2006, que es el Knowledge Media Institute de la Open University, ya se hacía inteligencia artificial. Lo que pasa es que se hacía inteligencia artificial no generativa, sino inteligencia artificial a partir de taxonomías. Claro, gracias, Linda. Lo que pasa es que lo que nos dices insinúa que es que ha habido una evolución, que antes era un tipo de inteligencia artificial, ahora es otra. ¿Puedes aclararnos esto? Yo he visto la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, cuando partimos de la inteligencia artificial basada en taxonomías, que era la primera, después vino la de taxonomías y después la de minería de datos, que muy evolucionada es lo que conocemos hoy. Vale. ¿Y qué vendrá ahora? Nos dejas en la intriga. Lo que viene, como siempre, es completamente imprevisible, porque ya sabemos para dónde va GPT-4. ¿Por qué? Porque ya existe. GPT-4 ya existe y se está implementando poco a poco. Lo que pasa es que están haciendo una implementación poco a poco. Pero si GPT-4 existe, significa que GPT-5 y GPT-6 están en desarrollo, ¿vale? Que hay gente trabajando en ello. Y si bien GPT-3 tiene unas limitaciones evidentes, como las que me decías tú, yo es que estaba haciendo pruebas con mi hermana, se inventa las referencias. Es que hay una cosa que es fundamental y la hablaba yo con mis estudiantes. ChatGPT es una máquina de responder preguntas. Siempre te va a dar una respuesta. Pero como los estudiantes son un examen, siempre te van a dar una respuesta. Que esté bien o esté mal, sea más o menos ajustada, eso es otra película. Ese es otro criterio. Pero al ChatGPT no le hemos pedido que sea correcto. Le hemos pedido que responda preguntas de una manera creíble. Y creíble es un rato. Vale, o sea, nosotros hacemos preguntas, pero no nos podemos fiar de los que responden. Lo que estás planteando es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un problema. El problema de la inteligencia artificial no es lo que hace o no hace la inteligencia artificial, sino es lo que hacemos o no hacemos los humanos. Lo que podríamos hacer gracias a esa inteligencia artificial los humanos, ¿vale? El margen que nos da. Gracias. Y claro, lo que yo ahora diría es, bueno, pues si la cuestión es qué podemos hacer con la inteligencia artificial, volvamos atrás. Por ejemplo, empecemos con Pere Marquès. Pere Marquès
nos podría hablar de, en estas clases con una pizarra digital interactiva, ¿también tienen relación con la inteligencia artificial, con el chat GPT? ¿Cambian las cosas? Pere, ¿cómo lo ves? Estos sistemas, evidentemente, llegaron para quedarse, porque estas funciones de yo, profesor, explico con apoyo multimedia, o yo, alumno, presento a los compañeros mis trabajos para corregirlo y para que todos lo vean, son actividades que vienen de lejos y van a seguir en el futuro. Y más en el futuro en el que estamos inaugurando una nueva era. Estamos inaugurando la era de Internet y de las máquinas inteligentes, donde están el chat GPT y toda una serie de productos de inteligencia artificial. En esta nueva era, en la que los estudiantes van a tener asesores virtuales que les van a ayudar a hacer las tareas y hasta muchas veces puede ser que les hagan las tareas, la única opción que tendrá el profesorado para saber si un alumno ha aprendido lo que tenía que aprender será el que este alumno haga una presentación pública de sus proyectos, de sus trabajos, y sea capaz públicamente de exponer y de contestar las preguntas que se le hagan. Claro, esto un estudiante virtual, gracias Pere, lo va a hacer sobre todo por sistemas de videoconferencia, así que volvamos a Jesús y que nos aclare si la inteligencia artificial también tiene un papel en las videoconferencias. Bueno, si podemos conectarlo, por ejemplo, a lo que estamos hablando ahora, los sistemas de videoconferencia, por ejemplo, igual no el chat GPT, pero alguno parecido, por ejemplo, lo que decíamos antes de varios canales, tú puedes estar hablando en catalán y yo escuchando en castellano. Y al revés. O alguien que esté hablando en inglés y tú escuchas en catalán y yo escucho en castellano. Es decir, que esas posibilidades que pueden dar la inteligencia artificial se pueden incorporar a distintas tecnologías que manejamos ahora, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque imaginemos que, lógicamente, si hay un profesor muy famoso en la Universidad de Harvard que da un curso en inglés, en este momento los que no entiendan inglés no se apuntarían al curso, pero tal como lo plantea Jesús Salinas, es posible que ahora se podrían apuntar, ya que habría una traducción automática inteligente. Vayamos a otro campo, la realidad virtual. Mercè Gisbert nos puede ayudar a situar el chat GPT en este contexto. Y en el tema de la inteligencia artificial última generación, tendríamos que hablar del chat GPT. Le estamos dando otra vez más atribuciones de las que tiene esta tecnología. Entonces, la tecnología esta es un mega buscador, simplifico mucho, muy potente, que es capaz de indexar toda la información que hay, de organizarla y de servírtela de forma más ordenada, pero lo que realmente aporta la diferencia es la capacidad que tú, usuario, tienes de hacer preguntas a esta máquina que le llamamos, o a esta aplicación que le llamamos ChatGPT, y tienes que considerar que los algoritmos de las máquinas donde va a buscar información no son neutros. Alguien los ha creado o alguien los ha fomentado. Por tanto, la información que te devuelve, como no seas crítico, y esto pasa ya desde que los medios de comunicación, los principios, diríamos al principio de los tiempos de los medios de comunicación, quieren venderte, ¿no? O quieren hacerte pensar o creer. Pues esto es un arma buenísima para aún construir discursos, incluso científicos, que te permitan ir y orientar el discurso en la dirección que los algoritmos quieren. Y estos algoritmos, como decía antes, no son neutros, son algoritmos que tenemos que contrarrestar de alguna manera. Por tanto, otra vez será fundamental que formemos a las personas para que sean capaces, 1, de hacer las preguntas adecuadas a la máquina, 2, de leer críticamente lo que la máquina les devuelve, 3, de recomponer estos algoritmos a partir de sus preguntas y el análisis que hacen, ¿no? Y esto aplicable a los profesores y a los estudiantes, no solo a unos, ¿no? Muchas gracias, Mercè. Vamos a finalizar aquí este vídeo. Podemos quedar un poco inquietos ante un futuro que se acerca como un tren sin frenos. Pero en 10 minutos es imposible hablar de cómo está evolucionando la tecnología, hacia dónde vamos, cómo se va a aplicar a la educación, de acuerdo. Pero espero que hayamos aprendido a afrontar los nuevos escenarios con espíritu abierto y crítico. El otro día oí a una señora mayor decir que la mente es como el paracaídas, solo es útil si está abierto.
Pues esa es la mente con la que un profesor de educación virtual tiene que enfrentarse a la realidad cambiante de la tecnología. Muchas gracias por tu atención.